buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los principales protagonistas para que nos hablen de ello. Así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Repasaremos las 6 noticias más destacadas de la última semana en la provincia. Contaremos con el Club de Gimnasia Acrobática de Ejido para hablarnos sobre las competiciones y todo el entramado del club. Contaremos también con Iván Monteiro, uno de los nuevos fichajes de Cantera Sur, y analizaremos toda la previa y los resultados de los principales equipos de la provincia. Comenzamos el repaso de las noticias de la actualidad hablando de Unicaja Costa de Almería, y es que su entrenador Pablo Ruiz analizó la primera victoria del equipo esta temporada en el Moisés Ruiz. Paco no tiene tampoco nada grave, simplemente es más por cuidarlo y por que no vaya peor que por otra cosa. Sí, hombre, el debut es bueno, al final el equipo en los dos primeros se juega muy bien, con pocos fallos en comparación luego al tercero. Del tercero me llevo la capacidad de lucha, ¿no? Y de pelear y no caerse nunca con un marcador que durante todo el set va abajo y eso, y la capacidad de mantenerse y de que entre alguien fuera del campo y que tenga también la misma intensidad, ¿no? Que muchas veces es difícil, que hacer un cambio y que la persona que está afuera mantenga el nivel, ¿no? La verdad que contento, creo que hay mucho que mejorar todavía, que este equipo puede jugar mucho mejor, pero bueno, hoy por lo menos se ha ido viendo algunas cositas que llevamos trabajando estos 2 meses, pero sí que hay cosas con las que yo, por ejemplo, no me voy contento. O sea, dentro de la victoria, de la contundencia y de lo bien que se juega, hay cosas con las que no me voy contento, con las que se trabajan mucho durante la semana y que cuesta, ¿no? Que al final yo entiendo que son cosas difíciles, pero que hay que mejorarlas. Pero bueno, contento, ya te digo, el equipo creo que está jugando a un nivel bueno, que hay que mantener la dinámica esta porque la liga va a ser muy complicada, lo que estamos hablando, que este año los 12 equipos de la liga creo que tienen un nivel altísimo y hay que seguir peleando de esta forma y sobre todo que mantengan un poco la capacidad de lucha del tercer set. Por otro lado, ha finalizado la 50ª edición del Rally Costa de Almería, que además ha servido para coronar a los campeones de España. El Rally Costa de Almería debutó como prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallys de Asfalto y su estreno resultó decisivo para el certamen. Jorge Callao y Javier Martínez se alzaron con la victoria en la competición organizada por el Automóvil Club de Almería, asegurando así el título nacional. Los gallegos llegaban a la cita tras haber ganado 4 de las 5 pruebas anteriores, decididos a sentenciar el campeonato en tierras almerienses. Aunque en el único tramo disputado el viernes finalizaron por detrás de sus principales rivales, los canarios Enrique Cruz y Yerei Mújica, Callao y Martínez tomaron el mando desde la primera especial del sábado, Vícar en X, donde marcaron el mejor tiempo. Por la tarde, la dupla del Alpine A110 GT Plus consolidó su liderato firmando los cronos más rápidos en las 2 pasadas por los tramos de Enix, Albolodui y Ricaveral, lo que les permitió imponerse con casi medio minuto de ventaja sobre Cruz y Mújica. Pasamos ahora a fútbol sala, y es que el Ejido Futsal ya conoce al que será su rival para esta 4ª ronda de la Copa del Rey, en un partido que viene con revancha. El conjunto ejidense, que se estrenó en la competición con una victoria solvente ante Mengíbar en un partido marcado por la intensidad y las tarjetas, ya conoce su siguiente desafío para esta edición de la Copa del Rey. Además, actuará como local ante un equipo con el que se ha visto las caras las últimas 3 temporadas en la competición copera. Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, visitará el pabellón de deportes del Ejido el 18 o 19 de noviembre para reeditar un partido que se está convirtiendo en clásico. Además de los enfrentamientos en esta competición, ambos equipos se enfrentaron hace poco en las semifinales de la Copa Andalucía, con victoria también para el equipo cordobés. Este año el Ejido Futsal llega con una racha de imbatibilidad en la competición doméstica y como primer clasificado de la segunda división, por lo que espera poder dar continuidad a las grandes sensaciones para conseguir un buen resultado ante el equipo andaluz. Por su parte, la Unión Deportiva Almería tendrá que esperar hasta el 11 de noviembre para conocer su siguiente desplazamiento en Copa del Rey. Todo por ver para el conjunto de Rubi. El conjunto indálico, que sumó su primer triunfo en la competición copera hace 2 días ante el Lorca Deportiva, ya espera rival para la siguiente ronda, que se disputará entre los días 2, 3 y 4 de diciembre. Las eliminatorias se seguirán jugando a partido único en el campo del equipo de inferior categoría y, en caso de ser de la misma, del que salga primero en el bombo. También se mantiene, aunque con matizaciones, la proximidad geográfica, porque si en la primera eliminatoria se dividió España en 4 grupos, ahora estos se reducirán a 2 en la segunda ronda, con lo que la citada proximidad será más amplia.
Por tanto, la eliminatoria caerá en medio de las jornadas ligueras ante el Huesca del 30 de noviembre y el Andorra el 7 de diciembre. La entidad almeriense continúa su andar en las dos competiciones y las rotaciones serán de gran importancia para garantizar un buen rendimiento en ambas. Y Cantera Sur ha anunciado hasta 9 fichajes para el Segunda Nacional con la clara intención de elevar el techo competitivo y dar más jugadores al primer equipo. El conjunto azulino, que pasa por un gran momento con respecto a su primer equipo, ha anunciado varias incorporaciones para su segundo equipo que demuestran el compromiso de la entidad con el buen hacer de la plantilla, que disputa la Segunda Nacional. Por otro lado, también han anunciado que algunos de ellos formarán parte del primer equipo en momentos puntuales, tratando de nutrir de jugadores de la casa ambos equipos. Alejandro de las Heras, Jorge García Molina, Javier Sánchez, Francisco García, Miguel Ángel López, Hugo Cutillas, Juan Miguel Cruz, Rafa Oliver y Rubén García esperan dar un salto de calidad al equipo para poder ser llamados con la Primera Nacional. Los fichajes mezclan experiencia y un buen hacer en la categoría, con el impulso de jugadores más jóvenes que tratarán de aportar su frescura para conseguir los mejores resultados. Finalmente, Almería acogió la jornada de gestión deportiva en conmemoración a ese 20 aniversario de los Juegos del Mediterráneo del año 2005. Este recordatorio del 20 aniversario de los Juegos, un antes y un después, no solamente en cuanto a infraestructura deportiva, sino a cultura física, autoestima de los almerienses. Y evidentemente hoy traemos aquí a los mejores ponentes de España para explicar cómo debe ser el modelo organizativo de un gran evento y lo que eso supone en el retorno económico, social, turístico y de imagen de las ciudades. Así que bueno, pues agradecido, espero que sea una jornada brillante y dar la bienvenida a todos los que han venido de fuera de nuestra ciudad, a acogerlos como siempre somos los almerienses, de buenos anfitriones. Bueno, hemos centralizado dos paneles muy interesantes para poner en valor la relevancia del legado que puede dejar una gran competición deportiva, como en este caso fue los Juegos del Mediterráneo. Así que nada, agradecer de nuevo en este caso la colaboración que hemos tenido con la Diputación Provincial, con el Ayuntamiento y por supuesto el apoyo del Comité Olímpico Español. Hoy celebramos el 20 aniversario de un acontecimiento excepcional que es fácil de resumir, los mejores Juegos del Mediterráneo de la historia. Anteriormente nadie nos había igualado y posteriormente nadie nos ha superado, entonces creo que aquí fue un ejemplo de cómo cuando todos tenemos un objetivo, todos trabajamos y todos recorremos el mismo camino, al final España es imbatible, entonces es un gran honor estar aquí, aplaudir a la Junta, al Ayuntamiento, a la Diputación y a todos aquellos que fueron los verdaderos artífices de que ese sueño se cumpliera y de verdad rememorar momentos extraordinarios del deporte español. Ese punto de partida, cómo se desarrollaron, lo que ha supuesto estos 20 años y hacia dónde queremos ir. Y yo siempre he de decir una cosa, los Juegos no fueron 15 días de competición, fue un antes y un después para ese sentimiento y ese orgullo de ser almeriense y yo creo que gran parte de lo que tenemos hoy en día aquí en la provincia de Almería es gracias a los Juegos del Mediterráneo. Y después de repasar las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia, vamos ahora a hablar de gimnasia y en concreto de gimnasia acrobática. Y es que tenemos con nosotras a 2 gimnastas y a una coreógrafa del Club de Gimnasia Acrobática de Ejido. En primer lugar quiero presentar a Sofía María Sekeli, muy buena. Hola. Ya hemos hablado antes, Sofía, tu hermano ha estado por aquí y ahora la verdad que te vienes tú también. También está con nosotros Paula de Miguel Mellado, muy buenas, Paula. Buenas tardes. Tú que también has competido, compites de hecho con tu hermana, también luego tenemos más en profundidad. Tiene que ser bonito también competir con tu hermana. Sí, muy bonito. Y luego tenemos a la coreógrafa, como lo es Julia Simigina. Muy buena, Julia. Hola. Quiero empezar contigo. ¿Qué es la gimnasia acrobática? ¿Cómo la definirías? Gimnasia acrobática es una disciplina deportiva que mantiene muchas cosas, sobre todo equilibrio, flexibilidad, también tiene como saltos, giros, que es muy importante, y es un deporte, una disciplina de gimnasia que se hace en equipos. Hay como parejas, tríos, y si por ejemplo un cuarteto masculino puede ser. Entonces es deporte muy responsable, también tiene un punto de riesgo y por esto ahí necesito ser muy responsable en este deporte, llevar buena amistad con sus compañeros, muy importante, y ser unos buenos compañeros para ir para adelante y ir para adelante. ¿Qué dirías que es lo más especial de este deporte? ¿Qué es lo que a ti más te gusta? Que me gusta. Es que un deporte que monte muchas cosas, mezcla muchas cosas, varias. Es como, hay deportes que solamente necesito flexibilidad y este deporte no, aquí necesito fuerza. Y me gusta fuerza, porque niños tienen su
fuerza. En tu caso, Sofía, ¿cómo conociste el deporte? ¿Cómo empezaste a practicarlo? Pues en mi casa, no sé, empecé a hacer cosas, me empezó a gustar mucho la gimnasia y pues yo se lo decía a mis padres que me apuntaran, no querían porque decían que no me iba a gustar, que me iba a durar y pues empecé en 2020 y ahí, aquí sigo. Ya son 5 años casi para 6, o sea que de momento te está gustando y ha durado mucho. Sí. Y en tu caso, Paula, ¿cómo fueron tus inicios en este mundo? Pues yo en el colegio siempre hacía pues cosas de gimnasia y me decían que tenía talento, entonces se lo comenté a mis padres y pues al final me apuntaron y pues empecé alrededor de sexto de primaria y aquí sigo y mi plan es seguir aquí hasta que pueda. ¿Y en vuestro caso qué es lo que más os gusta? El compañerismo, la unión del club es muy bonito. ¿Igual, Sofía? Pues imagino también al competir en grupo, si sobre todo entre vosotros os conocéis, os lleváis muy bien, las amistades que se hacen luego en el deporte, Julia, son cosas que uno guarda siempre cuando se hace mayor, ¿no? Esas amistades quizás son hasta más verdaderas que las que hace fuera. De verdad que sí, porque yo también en mi tiempo que hacía deporte tengo amistades desde ya 15 años y sigo amistad con mis compañeros de anteriormente que también tenía la misma edad cuando empezó, más o menos. Entonces de verdad que sí. Antes hablaba de que este deporte reúne fuerza, flexibilidad, tienes que tener un conjunto muy bueno, pero ¿qué dirías que es más importante o son todos iguales de importantes? No, en ese deporte todo es importante. Es un deporte que reúne todo. Equilibrio, flexibilidad y fuerza. De hecho, es que si careces de uno, casi que el siguiente no te vale de nada quizá destacar en fuerza si no tienes flexibilidad, ¿no? Claro, correcto. Porque tú puedes ser muy fuerte, pero si no tienes flexibilidad no puedes hacer ni espagat ni puente. Entonces es muy importante. Y muy importante también no tener miedo, porque este deporte tiene mucho como saltos, flag, que una cosa que es una acrobática que hay que ir a hacer para adelante, sin miedo. ¿No tenéis miedo, chicas, cuando estáis encima, por ejemplo, de vuestra compañera o en una posición elevada? ¿Cómo se vive en esos momentos? Pues hay que estar segura. Claro. Imagino que con el compañero que ya lo conocéis y entrenáis mucho, pues todo se hace más llevadero porque sabes que la persona con la que lo estás haciendo también ha entrenado igual que tú. Quería preguntarte también, Julia, por el tema de los entrenamientos. ¿Cómo adaptáis los entrenamientos? ¿Cómo si pueden competir niños de misma edad o tienen que tener una cierta diferencia? ¿Cómo lo gestionáis dentro del club? Bueno, ya empiezan niños desde pequeño. Competir puede a partir de 7 años. Pero tenemos unos torneos amistosos que llevamos niños más chiquitillos de 5 añitos. Entonces, cuando empieza Acrosport es más o menos mi misma edad, 5 o 6 añitos. Y después, cuando ya pasa a nivel más alto, cuando Avelín, cadete, infantil y más arriba, entonces ahí sí necesito ya ir por edades diferentes, porque en base, Pastor tiene que tener su edad y un ágil que tiene niña arriba, pues tiene que tener como mucho 5 años. Menos. Entonces ahí sí tenemos edades diferentes. Bueno, lo principal entonces es que en el club haya sobre todo mucha base, muchas niñas y niños de diferentes edades para poder, sobre todo, facilitaros a vosotros el trabajo de poner a entrenar a todo el mundo con todo el mundo. Claro, correcto. Es importante tener igual cantidad de base y también ágiles. A veces mejor tener más base porque pueden montar tríos, entonces un ágil. Y en pareja sí, un base y un ágil. Pero claro, siempre mejor tener muchos niños. Ya está. Quería preguntarte, Paula, también por esa experiencia en el Campeonato de España, porque la gimnasia, por suerte, aquí elegido es algo que da buenos resultados. ¿Cómo es competir en un Campeonato de España? Porque ahí ya las palabras son mayores. Pues me sentí muy orgullosa de haber llegado hasta ese punto, hasta esa cima que a mí me parecía muy difícil, pero cuando lo conseguí me sentí muy feliz y pues lo viví ahí como la mayor experiencia de mi vida, muy bonita. ¿Cómo se clasifica ese campeonato? Tenéis que hacer diferentes pruebas durante el año, imagino que también a nivel primero de Almería, Andalucía y demás, también un recorrido duro hasta llegar allí, ¿no? Pues en la primera fase andaluza se hacen 2 campeonatos, que el primero es para clasificarte para el de España, que normalmente son las 8 primeras, y en el segundo pues ya te clasificas para la fase andaluza para ver que has quedado en ese campeonato. Bueno, Sofía, quería preguntarte cómo es el competir cuando hay mucho público delante, porque hemos hablado antes de que no se puede tener miedo, pero con el miedo escénico de tanta gente, la familia, imagino que tiene que haber nervios. ¿Cómo es ese momento de saltar a competir con tanta gente? Pues yo siempre me pongo nerviosa porque al estar acostumbrada en los entrenamientos que no hay nadie, solo las entrenadoras y nuestras compañeras, pues muy poca gente. Luego ahí al ir a competir
está todo lleno y pues al ver a mis padres, compañeros y todo eso, pues me pongo muy nerviosa, pero cuando salgo ya a bailar y eso, pues ya se me van quitando los nervios. Hablábamos antes, fuera de cámaras, de que te fue muy bien en un campeonato de España. ¿Cómo es ese momento, sobre todo cuando llegas a la final, donde ya se decide todo? Porque yo imagino que los nervios se tienen que multiplicar todavía por más después de todo el camino recorrido. Pues yo me sentí muy orgullosa porque nunca había pensado en llegar hasta esa etapa y pues me fue muy bien, quedamos primera y pues estuve súper feliz, todo el mundo estaba muy orgulloso y pues... ¿Cómo se preparan, Julia, esas competiciones? Porque siempre hablamos de que obviamente por los formadores queréis que las chicas se lo pasen bien, que aprendan, pero cuando ya llegan a ese nivel, imagino que antes de una competición también hay que hacer mucho trabajo duro para que luego los resultados se puedan ver. Sí, trabajo hay bastante. Entrenamiento no puede parar y no puede faltar, ya saben, niñas que vienen siempre y fuera solamente cuando ya está muy mala, se pierde clase, pero normalmente entrenan siempre y sin parar. Y claro, aparte preparamos coreografías con mucho tiempo, ya estamos empezando en esto, porque cada año el programa se cambia, bueno, para niñas que de esta edad. Entonces ya está, ya trabajar y nada más. ¿Con cuánto tiempo antes preparáis las competiciones, Julia? ¿Cuánto tiempo tardáis en preparar toda la coreografía? Pues ya empezamos este mes de noviembre, porque niños empiezan en septiembre y a veces tenemos que formar nuevos equipos, que niños se crecen, entonces hay que cambiar un ángel que antes estaba muy pequeño y a verano ya creció y tiene que pasar a base. Entonces en este tiempo nos formamos equipos y ahora ya empezamos con coreografías. Y primero campeonato que nos tenemos toca a nosotras a final de febrero, 28, entonces tenemos 4 meses justo. 4 meses de aprender también algo nuevo, que imagino que también os gustará, ¿no, Paula? El tener que aprenderse una coreografía nueva, son retos que gustan. Sí, mucho. De aquí al 28 de febrero, como ha comentado, tenéis 4 mesecitos. ¿Cómo va a ser la preparación? Imagino que optimista, yo creo que os dará tiempo para hacerlo bien, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más os gusta de la nueva coreografía? ¿Tenéis que aprender o tener que ver qué es lo que... Cuando vais ahora a entrenar, que ya toca algo nuevo, ¿qué es lo que más ganas tenéis? Pues como tú has comentado, pues tener una nueva coreografía para sentirme más feliz al hacer unos pasos nuevos, al expresar otras emociones. Por ejemplo, yo el año pasado tenía un baile como sentimental y pues ahora yo creo que va a ser enfadado. Entonces, sentir otras emociones mientras bailo pues me hace feliz. ¿Y cómo se gestiona eso? ¿Cómo pasas de un baile sentimental, como tú dices, a otro enfadado, luego tener que cambiar? ¿Se hace complicado ir cambiando, Sofía? No mucho. Para mí, es que yo he tenido bailes alegres, enfadados, y pues para mí no es tan difícil. Eso también es lo bonito de vuestro deporte, ¿no? El poder expresaros, sobre todo porque obviamente pues, todos pasamos por momentos de tristeza, de alegría, y el tener esa oportunidad de expresaros también imagino que será muy bonito. Sí, muy bonito y muy importante, porque es artística, que también se valora en nota, en puntuación. Ya para terminar, Julia, quería preguntarte qué se siente cuando ves a las chicas competir, porque tú has visto todo el entrenamiento que han hecho, cómo se lo han preparado tantos meses, y cuando llega el momento de salir a competir, imagino que hay muchos nervios también por tu parte. Yo siempre nerviosa, yo no soy persona pública, yo por detrás, ya chicas ya saben, que yo ni miro siquiera cuando ellos entran en tapiz, yo digo suerte, y cuando sale yo digo, ¿qué tal salió? Ella me dice, si bien o mal, bueno, siempre casi bien. Luego se ven los vídeos, ¿no? Imagino que los vídeos se sí. para analizar bien claro, y cambiar. Claro, eso sí. Hablaban ya antes de los nervios, pero en el caso de entrenador muchas veces no se habla tanto, pero vosotros también lo pasáis bastante mal. Porque ellas al fin y al cabo van a disfrutar, van a hacer su ejercicio, pero tú desde fuera ya no puedes hacer más. Eso no puedes cruzar los dedos y desear que todo salga bien. Correcto. Nosotros solamente podemos tener dedos cruzados para que haga todo perfecto, como siempre. Y ya está, nada más. Bueno, chicas, pues quería agradecer a la visita, desearos mucha suerte, primero en ese campeonato de febrero y en todos los demás que vengan, a ver si podemos seguir clasificando a los españoles, ganar todo lo que venga y sobre todo pasarlo muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Nosotros vamos a pasar a la publicidad, pero no se vayan porque estaremos de vuelta en pocos minutos.
Y después de este paso por la publicidad pasamos ahora a hablar de balonmano y en concreto de Cantera Sur, que está firmando un gran inicio de temporada, y hoy tenemos con nosotros a uno de los nuevos fichajes que ha venido para contarnos un poco cómo está siendo su adaptación a la ciudad, el equipo, las expectativas para la temporada, en definitiva, para hablarnos sobre todo de Cantera Sur, como no es Iván Zameiro. Muy buenas. Buenas, buenas. No sé si lo he pronunciado bien el apellido porque justo no caigo ahora. Iván Alda Monteiro. Ah, el de Monteiro. Bueno, dimos que aprobado, es que aquí en esa todavía no lo llamamos. Vamos a empezar por el último partido ante Algeciras. ¿Qué nos puedes contar ese apretadísimo partido que tuviste este fin de semana? Pues la verdad que ha sido un partido muy bonito de jugar, de ver también. Algeciras es un equipo que siempre está luchando por los primeros puestos de la liga. Es un equipo muy sólido. Allí en su campo es súper difícil ganar y aunque el empate siempre es algo, o sea, no es la victoria, mejor eso que la derrota y allí sacamos un punto que necesitamos. Lo veníamos comentando la semana pasada y es que este año en vuestra categoría hay bastantes equipos que son candidatos a hacer un muy buen papel, a conseguir el ascenso, la competitividad, el nivel del grupo ha subido una barbaridad y eso imagino que para vosotros también, por un lado, imagino que os gustará porque es un reto, pero también por otro es decir, todos los fines de semana tenemos que dar el 100%. Exacto, es una temporada que un fin de semana que bajemos un poquito el listón o que cualquier equipo que está arriba baje el listón va a poder perder puntos y es muy complicado mantenerse en los primeros puestos y por suerte ahí estamos. Bueno, por suerte y por trabajo, claro. Claro, no, por suerte, pero al fin y al cabo el trabajo que hacéis toda la semana se tiene que ver reflejado el fin de semana. ¿Cómo gestionas tú esa competitividad del grupo, el saber que cada fin de semana tienes que dar tu 100%, además también siendo un nuevo fichaje? ¿Cómo llevas todo ese inicio de temporada? Es algo que al principio, como todos somos nuevos, cuesta un poco entenderse con el compañero. A través del entrenamiento y a través del trabajo al final acabas cogiendo más vínculos, sabes cómo juega tu compañero y un equipo que prácticamente es nuevo, que nos hayamos ido adaptando tanto en tan poco tiempo y hayamos conseguido estos resultados que tenemos, pues estupendo. Yo creo que para finales de temporada vamos a volar y bueno, súper bien. Me ha costado un poquito adaptarme, pero ya lo que te digo, ahora ya va fluyendo y cada vez mejor. Ya vimos ante Paz Moguer el gran partido que hiciste también este fin de semana. Las sensaciones en el individual están siendo buenas en este inicio de temporada, ¿no? Sí. Son espectaculares. Además tenemos todas las facilidades en el club para mejorar. Tenemos la preparación física que nos la lleva un profesional, Guille, desde aquí un saludo. Y la verdad es que los entrenamientos son las cargas son súper medidas. Tenemos todo tipo de suplementos alimenticios también en el propio botiquín. Es una suerte tener tanta preparación y tanta profesionalidad en el equipo y eso hace que los jugadores al final seamos profesionales y que se consigan resultados. ¿Qué fue lo que te llevó a fichar por Cantera Sur? Cuando te llegó la llamada, el decidir, imagino que entre varias propuestas que tendrías, el decir voy a optar por Cantera Sur, ¿qué fue lo que te llamó la atención del club? Sobre todo lo que me llamó la atención del club es la profesionalidad. Yo estaba en Córdoba, que también es un equipo súper profesional, o sea, está súper bien, pero aquí las condiciones que había son todo facilidades al final para que un jugador consiga centrarse súper bien en el balonmano, estar súper centrado, súper atento, pendiente de todo y sobre todo uno mismo, que también es importante pues, en el mundo del balonmano, que no se mueve mucho dinero, no se maneja mucho esa profesionalidad. Tener un equipo de Primera Nacional que te dé esas facilidades, ya no solo a nivel económicas, sino a nivel dentro del equipo. Lo que te decía, tenemos una preparación física, tenemos un delegado espectacular, tenemos una directiva muy profesional, es todo pues ideal para que un jugador al final destaque. ¿Cómo está siendo tu adaptación a la ciudad? El equipo ya vamos viendo que poquito a poco es mejor, no te pilla de nuevo a vivir lejos de casa, por desgracia, por suerte o por desgracia, como se suele decir. ¿Cómo está siendo tus primeros meses aquí? La verdad es que he elegido, es una ciudad, o sea, un pueblo pequeño, pero acogedor. Toda la gente que he ido conociendo a lo largo de estos meses son gente espectacular, no tengo quejas para nada y yo estoy en Almerimar,
disfruto todos los días de la playa, de un clima estupendo, no hace frío, estás bien, la verdad que no tengo quejas de nada. Justo te quería preguntar por eso, porque Pablo Garrido, que estuvo también con nosotros al principio, nos comentaba eso, que él acostumbrado al tiempo allí en Galicia, llegaba aquí y pasaban los meses y que no se iba al calor, y que no estaba acostumbrado, como está siendo, en tu caso imagino que también un poco parecido. Sí, sí, no, totalmente. Salir por las mañanas y poder quitarte la camiseta en la playa, ahora, es genial, o sea, no tienes frío, luego todo el mundo te saluda, todo el mundo que pasas lo puede saludar, es muy acogedor y cada uno va a su rollo, pero además tienen pues la bondad y la educación de saludarte cuando pasas por cualquier sitio y ya hasta te van conociendo, ya saben quién eres. ¿Cómo está siendo toda la adaptación a vivir fuera de casa? Porque obviamente pues cuando eres joven, en tu caso con 22 años si no me equivoco, pues o por temas de estudios o por temas en tu caso de deporte, te toca vivir fuera, ya tienes bastante experiencia viviendo fuera, ¿cómo es cómo lo gestionas el no ver quizá tanto a la familia como te gustaría, los amigos, cómo lo llevas? Al principio, cuando salí mi primer año, fue con 18 años, me costó muchísimo. No solo por tener 18 años, sino también por lo que es vivir fuera de casa siendo jugador de balonmano y con 18 años. No es nada fácil si estás en un equipo de primera, si estás en un equipo que tiene todas las facilidades, pues es fácil. Pero normalmente no solo puedes vivir del balonmano, tienes que tener otras cosas. Y saber tener la capacidad de poder estudiar, trabajar y jugar a balonmano es imposible. Lo he intentado ya varios años y es que no es posible trabajar, estudiar y entrenar. O es muy complicado y yo no llego. Alguna pata de las tres siempre Exacto. Tiene que aflojar un poquito más porque somos humanos, el tiempo es el que tenemos, el que nos da y sobre todo no estás entrenando para estar bien físicamente, estás entrenando para competir a un nivel muy alto. Exacto. Entonces los primeros años han sido súper complicados. Después ya me he ido adaptando, he ido entendiendo hasta dónde llego y hasta dónde no y pues eso, poco a poco sé lo que es estar fuera, estar lejos de la familia, que cuesta mucho, estar lejos de tus amigos, de la gente que conoces, pero cada año va siendo pues una etapa nueva en la que vas conociendo a gente nueva, vas aprendiendo lo que es estar en otros sitios, empezar de nuevo y la verdad que es una experiencia súper chula y que te crea como persona. Volviendo un poco al club, quiero preguntarte un poco por las expectativas que habéis marcado en el club y también un poco tus expectativas personales que te has planteado como reto para este año, pero primero que nada, el club, ¿qué objetivo tenéis? El objetivo del club es claro, que estemos en las fases, o sea, en los primeros puestos. El objetivo es llegar a la fase de ascenso. Yo creo, como jugador, yo creo que eso es lo que nos pide el club. Nunca nos lo ha exigido y en ningún partido ni siquiera comentándolo se ha exigido, pero sí que tenemos un equipo y una profesionalidad que pide eso, ¿no? Que pide que vayamos a la fase de ascenso. Y a nivel personal, mi objetivo es sobre todo crecer como persona, como jugador, desarrollarme en otros planos que no sea también solo el profesional del balonmano, como estudiante, como persona, seguir creciendo y nada, y siento que aquí tengo todo lo que necesito. Aparte también como preparador, porque me comentábamos fuera de cámaras que llevas un equipo de infantil, al que le gustan los niños y le gusta el balonmano, lo combinas todo y poder ser profesor, tiene que ser también una sensación muy bonita. ¿Cómo es esa sensación cuando eres entrenador de en este caso, un equipo infantil? A mí sobre todo, para lo que me ayuda el llevar un equipo infantil es sobre todo aprender de ellos y desconectar un poco de lo que es el estar en... Para mí es un poco, desconectas de todo lo demás, igual que cuando estoy en la pista yo. Que cuando voy a entrenar desconecto, pues cuando estoy entrenando a esos niños lo único que me apetece es estar con ellos y dedicarles todo el tiempo posible, que ellos se nutran tanto como yo y seguir, o sea, ser su persona referente, que no siempre se consigue, pero ese es mi objetivo, ¿no? Ser alguien referente para esos niños, que
que me parece que todo el mundo tenemos un entrenador que siempre que ha sido nuestro referente, que ha sido la persona que nos ha impulsado como jugadores y como personas, y esa parte como personas la pongo en grande porque el balonmano es un deporte que al final yo creo que te da muchos valores, y eso es lo que quiero conseguir todos los días que bajo a la nave de Ejidomar con mis infantiles, que es que se les abran los ojos y que vean que no solo son jugadores de balonmano, que también son buenas personas y que tienen que seguir siendo buenas personas y haciendo pues eso, creciendo como ello. Hablábamos antes de la competitividad que hay en la división. ¿Cómo te preparas mentalmente antes de un partido? ¿Tienes tus rituales? ¿Te gusta ser...? Hay gente, bueno, por aquí ha pasado del propio equipo que le gusta o estar con los cascos que nadie le diga nada, o hacer su ritual de calentamiento, o tener las medias preparadas tal, el vendaje listo tal que... ¿En tu caso eres supersticioso o mentalmente sí, llegas siempre, a jugar? Sí, siempre cada quien tiene su método de concentración. El mío es antes llegar a la pista y tumbarme sobre la pista y ponerme boca arriba y pensar un poco en esas circunstancias que van a suceder en el partido o que creo que van a pasar, también fallando, evidentemente, y eso. Luego me pongo siempre a pasar en el mismo lado, me gusta estar de frente a la grada, al banquillo nuestro, y poco más. Y ya dentro del partido, ¿cómo se maneja esa presión? ¿Eres de que cuando el marcador está igualado te gusta que te llegue la pelota, te gusta hacer la jugada? ¿O sufres más de la cuenta cuando el partido está igualado? ¿Cómo te definirías? Soy un jugador que a mí me pasa factura un poco no los momentos críticos, sino me pasa factura en no sentirme bien en la pista, en no sentirme cómodo muchas veces. Y intento olvidarme de ello siempre, intento no pensar en nada, pero siempre es verdad que te pasa algo por la cabeza, o joder, he fallado o esta acción que no me ha salido bien, y pensar la siguiente acción tengo que hacerlo bien, o cosas así, pero cuando mejor se juega es cuando no piensas en nada, cuando tienes la mente en blanco y simplemente estás concentrado en el partido, en las acciones que van pasando. Además, en deportes como el tuyo, donde todo pasa tan rápido, el quizás estar pensando en otra jugada, en ese segundo que a lo mejor te estás pensando en la que he tenido antes, te han quitado el balón o te han regateado, te han pasado de largo. Totalmente. Y no te has dado cuenta. O sea que también, bueno, imagino también por tema de la edad, eres todavía muy jóvenes, es un tema que imagino que estarás tratando de mejorar, pero nada preocupante, ¿no? Todavía te queda mucho por y de momento esta temporada seguimos tocando madera para que siga así, que el desempeño está siendo bueno. Y además estáis pasando por momentos complicados durante los partidos porque están siendo partidos de verdad que muy bonitos, pero también muy apretados. Desde fuera muy bonitos, pero desde dentro tienen que ser más complicados. Sí, son partidos de infarto y que llegamos a esos últimos momentos muy fatigados, no solo físicamente, sino también mental. Pero eso, siempre yo creo que ya por el vestuario que tenemos, por cómo manejamos esas cargas físicas y por el compañerismo que tenemos, poco a poco vamos encajando y esos momentos difíciles al final los superamos todos juntos. Siempre todos remamos hacia el mismo lado y no se queda nadie detrás, todos vamos a una y eso es importante en un equipo sobre todo nuevo como el que estamos aquí en Cantera Sur. Te quería preguntar también por eso el tema de la comunicación, porque obviamente cuando os conocéis más, imagino que jugáis un poco más de memoria, ya sabéis qué movimiento le gusta hacer a cada uno, cómo le gusta recibir el balón, dónde tienes que posicionarte quizá para ayudarle al compañero, pero en este caso que hay un equipo más nuevo, imagino que la comunicación también gana protagonismo tanto dentro como fuera del partido. Pues nuestra comunicación, o sea, tenemos varios tipos de comunicación dentro del balonmano. La que solemos tener algo hablado antes de los partidos o algo hablado ya creado por el entrenador, pero nuestro entrenador es mucho de dejarnos fluir a nosotros como jugadores, entonces casi todo lo hablamos entre nosotros en los entrenamientos, qué tenemos que hacer, dónde nos gusta recibir el balón, dónde nos gusta atacar, y luego dentro del partido, que son de inmediato, oye, échamela que la necesito, o ven aquí, sube aquí, defiende aquí, que
y bueno, pues eso, los típicos, o sea, siempre, a veces te puedes pasar igual con el compañero en un momento tan crítico como estás en el partido, echarle un grito, y pasa en nuestro equipo porque todos tenemos mucha personalidad, algunos más, pero bueno, sabemos que todo nace desde el cariño, desde el amor, que luego pasan 2 minutos, oye, perdón por el grito, que tal, pero lo entendemos todos y todos nos comprendemos más, y al final saber cómo quizás habla uno y entender cómo habla y saber, no me va a hablar mejor, no pasa nada, no pasa nada, porque al final es tu compañero que luego te pide perdón, te dice, oye, que estaba en un momento tal y que ya está. Pero de momento eso está yendo sobre ruedas, porque eso, hablamos mucho y somos muy libres, fluctuamos mucho en nuestro juego, entonces, pues bien, todo eso genial. También imagino que desde fuera todo se prepara muy bien y hay quizás jugadas o tal, pero luego si llega el partido y ves que alguien está enchufado y te pide la pelota, ahí casi que se olvida un poquito más toda la técnica, y es, pues si ves que está enchufado, tira mano caliente, que está haciendo sobre todo, encadenando muy buena jugada, hay un poco la táctica, y sobre todo en un equipo que fluctúa tanto, al final lo que quieres es darle la pelota al que está enchufado. Exacto. Y por suerte tenemos jugadores que, aunque esté uno enchufado, no se puede, o sea, el otro va a estar si falla uno o si no falla también. Me he notado en este partido, por ejemplo, contra Algeciras, yo estaba muy bien, pero todos al final hemos remado hacia adelante. Partidos atrás, o sea, nunca nadie destaca más que otro, siempre somos un poco todos los que vamos hacia el objetivo, ¿no? Y tenemos la suerte de eso, porque también sentir uno la presión de que tiene que llevar todo adelante y tal, a veces es complicado. Y en nuestro equipo no, sale uno del banquillo y estamos confiando en ese compañero y que va a salir la mejor versión o va a hacer lo mejor posible para que consigamos el objetivo. Y el objetivo de esta semana, el partido de este fin de semana, ¿qué podemos esperar de ese partido? Que también va a ser seguro de muchas emociones. Primero, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo habéis vuelto de Algeciras? También tema de, imagino que pues, con más carga muscular, un lunes de recuperación. Estamos muy fatigados, hoy hemos tenido descanso de pista, nos ha mandado nuestro preparador lo que tenemos que hacer para un poco de recuperación, un poco de tal. Al final viajar también conlleva ese tiempo que estás de viaje, en la furgoneta, llegas, te cambias, te preparas, toda la fatiga del partido y después volver, que las vueltas son eternas. Entonces al final, con la plantilla que ahora está un poco reducida por el tema de lesiones, tenemos dificultades para solventar esa fatiga y llegar al lunes ya preparados para entrenar al máximo nivel. Está claro que no podemos dormirnos porque la liga, todos los partidos son difíciles, y esta semana viene Alarcos, que Alarcos tiene una bonita historia en el balonmano y seguro que nos va a dar un partido difícil. Y tenemos que estar preparados para ello, y por ello mañana ya a tope en la pista, concentrados ya en el partido del sábado. Ya para terminar, quería preguntarte un poco por tu futuro, porque hablábamos antes de que, oyendo un poco tu historial, te gusta siempre pasar un par de años en los equipos. ¿Dónde te ves de aquí a 3-5 años, en un medio plazo, por así decirlo? Yo he pasado por muchos equipos, pero siempre al final he ido buscando un poco mi mejora personal, ¿no? Mejora pues eso, de condiciones, que al final, cuando tienes unas condiciones buenas, ya no miras cómo mejorar esas condiciones, lo que miras es mejorar a nivel deportivo. Y siento que Cantera Sur tiene las dos propuestas. A nivel personal estoy viviendo en Almerimar, en un sitio estupendo, con unos compañeros geniales, y estoy en un equipo de profesionales, de gente que llega 15 minutos antes del entrenamiento de la hora de convocatoria para empezar ya a hacer sus cosas, gente que antes de los partidos se mete en el gimnasio, gente que se despierta por la mañana y va al gimnasio, y rodearte de gente profesional y que te traten como tal es súper importante, y yo me veo aquí en este club porque no puedo pedir más ahora mismo.
Quiero que el club progrese y yo progresar con el club. Ojalá esté dentro de 3 o 5 años aquí. No es algo que, la verdad, no es algo que me plantee estar en otro sitio ahora mismo. Bueno, esperemos que sí, también con el infantil, que vaya siendo infantil, cadete y demás, y que sigan de la mano. Quería agradecerte, Iván, la visita, desearte mucha suerte para este fin de semana, que recuperéis bien las piernas y que estéis todos para hacernos disfrutar de nuevo el sábado y esperemos que sacar la victoria. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, después de hablar con Iván de Cantera Sur, vamos a pasar ahora a hablar de los resultados y la previa de los principales equipos de la provincia. Después de hablar con Iván de Cantera Sur, vamos ahora a hablar de otro equipo que también juega en el pabellón de El Ejido, como lo es El Ejido Futsal, que tenía este fin de semana una jornada muy comprometida ante un equipo recién descendido como lo es Burela, y que ya comentábamos la semana pasada que iba a ser un partido de altos vuelos y que obviamente pues no ha querido desmeritar ambos equipos, pero que finalmente los 2 puntos se le escaparon al conjunto celeste en las últimas décimas de partido, también obviamente por ese empuje de Burela que terminó haciendo que el partido fuera un empate a 2. El partido respondió a lo que veníamos comentando, un equipo recién descendido que obviamente tiene el objetivo de volver a ascender, con un bloque que ha conseguido mantener bastantes nombres de los que ya tenían primera división, con un Ejido Futsal que es uno de los claros candidatos a ascender, fichando grandes nombres como Nico Rosa, como Cristian Rubio, jugadores con experiencia en primera división. En definitiva va a ser un choque de titanes al que la sorpresa fuese 0-0 al descanso, porque habitualmente cuando se ven partidos entre dos equipos con tanta calidad, sobre todo en la parcela ofensiva, se espera que el marcador sea abultado, todo lo contrario de lo que sucedió en este partido. Eso también habla que la calidad defensiva de ambos equipos también estuvo ahí, y es que pues por ejemplo Dela es un fichaje que ha hecho El Ejido este año, viene de jugar Champions con un equipo polaco, también Josete con experiencia internacional, en Burela también hay defensores de altísimo nivel y se pudo ver cómo las defensas supieron contrarrestar a los ataques de ambos conjuntos, también en un duelo de pizarras que propusieron ambos entrenadores, con Guillermo Martínez que parecía que se iba a salir con la ventaja después de ese 2-0, 0-2 en este caso, jugándose en Burela, que consiguió el conjunto celeste, pero que finalmente supo remontar el conjunto de Burela. El partido estuvo realmente marcado por esa expulsión que sufrió Jason, el jugador de Burela, que vio la doble amarilla y que por tanto dejó a su equipo con uno menos, circunstancia que aprovechó Nico Rosa para abrir ese marcador y poner el 0-1. Nico Rosa cada vez vemos que está más integrado con el grupo, demostrando ese nivel que tiene el Oparrulo y marcando goles decisivos como este para abrir un partido que no se abrió hasta casi pasado el minuto 30, así que un Nico Rosa que tiene que seguir en este nivel, que ha venido elegido para esto y que obviamente es un jugador de muchísimo nivel y que sin duda va a aportar más goles como estos. La tónica siguió así hasta que recuperó el juego de 4 el conjunto local y ya se volvió a ver cómo Burela, también con el empuje del público y al liderarse el marcador, comenzó a apretar y apretar más, pero no era capaz de encontrar el gol, también pues por las grandes actuaciones de Jesús, de Josete, de Dela y de compañía, que en defensa estuvieron muy sólidos. Sin embargo, lo que pasó fue todo lo contrario, es que con un Burela lanzado al ataque, Mercado fue el encargado de, quizá podemos hablar de con un poco de ayuda del portero rival, marcar el 0-2, que ponía en una gran ventaja al conjunto celeste, porque solo se habían conseguido marcar 2 goles hasta el minuto 34 y parecía que el Ejido iba a ser capaz de sacar el provecho máximo a esas 2 ocasiones que tuvieron los 2 jugadores argentinos, con un Pope que con un disparo después de un saque de banda rasito cruzado al palo largo consiguió batir al Mete por ese 2-0 y El Ejido comenzó pues de nuevo a defender esa defensa de 5 con una tónica que vemos habitualmente, y es que parece ser que los elegidos por Guillermo Martínez para defender en defensa de 4 cuando el rival ataca con 5 son Josete y Dela, obviamente los 2 cierres los más experimentados en defensa, y arriba opta por Nacho Gil y Nico Rosa, que son 2 perfiles muy intensos, de mucha garra y sobre todo de saber bascular bien para tratar de afrontar esa superioridad numérica del equipo rival. En este caso no salió de la mejor manera posible para el conjunto de Guillermo Martínez, obviamente ya sabemos que el juego de 5 es muy complicado de defender y consiguió Izan marcar el primer gol en el minuto 36 para comenzar a dar esperanza a un Burela que veía cerca el poder rescatar un punto. Sí que El Ejido tuvo varias oportunidades, obviamente pues a portería vacía después de ese juego de 5 del equipo rival, pero no fueron capaces de materializarlo, como por ejemplo sí se hizo la semana pasada en casa. Por tanto, El Ejido siguió sufriendo y cuando todo parecía que estaba decidido, a falta de solo una décima para que el marcador llegase al final, Izan de nuevo en una jugada con bastantes rebotes, trastabiado dentro del área, consiguió batir a Jesús para dejar en balde prácticamente un trabajo muy bueno del conjunto de Guillermo Martínez durante los 40 minutos de partido, que finalmente pues ante un rival de tanto empuje y de tanta calidad se vio entristecido en esa última décima. Sin embargo, el resultado sigue siendo positivo, obviamente duele por la manera en la que se pierden esos 2 puntos, pero ya comentábamos, Burela es un recién descendido, es un equipo que seguramente, aunque ahora mismo no esté pasando un buen tramo de año, de hecho estaba octavo antes de comenzar el partido, pero va a ser uno de los equipos que sin duda esté en la pomada por
subir, teniendo en cuenta que era un desplazamiento también muy lejano, jugando fuera de casa, un pabellón que aprieta, un equipo complicado, un empate quizá antes del partido muchos de nosotros lo firmaríamos, pero queda un poco ese sabor agridulce después de ver lo que ha sido el partido. Pasamos ahora a hablar del siguiente partido y es que, como suele decir, tiro porque me toca, porque de nuevo tenemos un enfrentamiento ante un recién descendido de primera como es Guanaprix. El conjunto zaragozano, que el año pasado no consiguió mantener la categoría, fue uno de los descendidos junto a Burela y que este año va a ser el segundo descendido de primera que le toque jugar a Ejido Futsal. La suerte es que ese partido se va a celebrar aquí en casa, en el pabellón de deportes de Ejido, y va a ser un partido muy similar al que hemos visto este fin de semana, con dos equipos de mucho nivel, de mucho carácter, de mucha garra, donde habrá que ver qué entrenador consigue sacar la mejor parte de la pizarra, porque ya estamos viendo que este año en la segunda división nacional los partidos entre los equipos punteros se están decidiendo casi más desde los banquillos o por acciones puntuales de los grandes jugadores que por prácticamente lo que viene a ser lo esperado en estos partidos de alto nivel. Guillermo Martínez no se esconde, es un entrenador que le gusta el juego ofensivo, que el Ejido tome las riendas y se espera que en casa, obviando el rival sea el que sea la versión que veamos del conjunto celeste. De hecho, yo creo que es la mejor oportunidad que tenemos de ganar el partido, porque ya se ha visto que estos jugadores están muy cómodos jugando con este sistema, son jugadores pues con predominancia ofensiva, con todos los nuevos fichajes, con un Cristian Rubio que se sigue encortando cada vez más, con un Adri Blatt que parecía quizá el fichaje más tapado, teniendo en cuenta los grandes nombres que habían llegado y que está firmando un gran inicio de campaña una vez superadas esas molestias físicas, y sin duda van a ser todos muy importantes para que este fin de semana se pueda puntuar ante un equipo que ya comentamos que es muy complicado. Vamos a tener también la vuelta de Rufino, que fue expulsado en Copa en esa acción pues bastante rara. El Guillermo Martínez declaraba que era totalmente inconcebible que eso fuera expulsión, pusieron el recurso, si no me equivoco no estuvo en Burela, y va a ser de la partida de este fin de semana. Un Rufino que también venía aportando mucho al equipo, es un jugador pues como todos los argentinos, con mucha garra, con mucho gol, y que sobre todo es el primero en lanzar esa línea de presión, que es lo que quiere Guillermo Martínez, porque el equipo comienza a presionar desde la parte de arriba, tratar de recuperar lo más rápido posible y de ahí en adelante pues tratar de originar el gol, y en eso Rufino sin duda un especialista. Así que muy buena noticia a su vuelta, esperamos que este fin de semana pueda regresar con gol, como ya venía haciéndolo, que también era uno de los principales goleadores, y sin duda pues Mercado, que hay que comentarlo también, antes de empezar la jornada ya era el máximo goleador de esa segunda división, esta jornada ha vuelto a marcar, así que el argentino, que sigue demostrando el excelso nivel que ya demostró el año pasado fue el máximo goleador de Ejido, este año lo está haciendo ahora mismo de esa segunda división nacional, y esperemos que Pope siga marcando muchos goles. Con todo explicado vamos a cerrar el tema de los deportes de pabellón y vamos a pasar a hablar de fútbol, pero eso va a ser dentro de unos segundos. Nos pasamos ahora a los terrenos de juego y es que tenemos que hablar de la victoria de la Unión Deportiva Almería ante el Eibar. El conjunto indálico que recibía en casa a un equipo como lo es el Eibar, que ya sabemos que siempre es un candidato a estar en esa pomada por el ascenso directo, que sí que es cierto que en los últimos años, cuando llega al final de temporada, se queda un pelín corto con respecto a esos objetivos, pero es un equipo con muchos años en primera división y que siempre es un rival complicado al que enfrentarse. El partido comenzó de cara para Almería rápidamente con ese penalti que provocó Alex Muñoz por parte de José Corpas, además un exfutbolista de la Unión Deportiva Almería que derribó al lateral izquierdo de la Almería en el área de penalti para que Arribas con un tiro desde los 11 metros consiguiera poner ese 1-0 y decantar la balanza en el marcador desde los primeros minutos. Eso ayudó a que la Almería se quitara un poco los nervios de marcar, de tener que proponer, y ya el Eibar obviamente pues tuvo que cambiar todo su plan de partido, que tenía quizá pues planteado ser algo más defensivo, y por tanto se dio un poco más la situación que buscaba la Almería. Merced a ello llegó luego el 2-0 por parte de Ale Muñoz, que de nuevo de cabeza para firmar un gran partido a la salida de un córner consiguió marcar el 2-0, que daba toda la tranquilidad al conjunto indálico, con un resultado bastante abultado de 2-0 en la primera parte, pocos minutos. El Eibar es un equipo que se destaca por la solidez defensiva y que en la parcela ofensiva pues tiene más dificultades, le cuesta más marcar gol, por tanto el resultado era bastante favorable, aún más cuando en Barba consiguió poner ese 3-0 justo antes del descanso, que daba toda la tranquilidad del mundo al conjunto de Rubi. Lo que hizo ese tercero de Barba fue que con el partido ya decidido, pues la segunda parte fuese menos vistosa, con ambos equipos pues jugando a un ritmo más bajo, pensando también en siguientes compromisos, con una Almería pues que trataba de tener el balón y sobre todo pues de que pasaran las menos cosas posibles. Sí que es cierto que encajó un gol por parte del Eibar, que se volcó un pelín más al ataque, pero el que se le pudieron ver de nuevo todas las costuras, y es que no encuentra el equipo del norte de España la forma de ser eficaz de cara a puerta. Por tanto, el resultado se queda con un 3-1 para el Almería, que suma 3 puntos muy válidos para seguir en la parte alta de la clasificación y afrontar lo que viene
en la siguiente jornada, y es que se enfrentará al Ceuta, un equipo que lo viene haciendo muy bien en esta segunda división, equipo recién ascendido de Primera Federación, pero que está siguiendo un poco la tónica de todos los equipos que últimamente consiguen ese ascenso, que están dando un gran papel en la segunda división. Un Ceuta que de hecho viene de perder contra el Córdoba, cortando la racha tan positiva que traía el conjunto ceutí, y que ahora pues se va a enfrentar a una Almería que seguro le va a poner las cosas muy complicadas. Obviamente el guión de partido se supone que será con el Almería llevando el peso del partido, con los jugadores ofensivos tratando sobre todo de hacer ver esas carencias más defensivas que tiene el Ceuta, y por tanto el Ceuta va a tener un partido muy complicado. Por otro lado, para el Ceuta es un poco los partidos que le esperan durante casi todo el año, contra equipos muy consolidados en la categoría, con mayor potencial económico que ellos, y habrá que ver cómo resuelve el conjunto de ceutí estos contratiempos para intentar evitar ser uno de los descendidos que vuelva a esa Primera Federación. Con todo explicado, vamos a dar por finalizado el programa. Estaremos de vuelta el lunes que viene. Esperemos que podamos contar tanto la victoria de Cantera como de Inagroup, como de Almería, de todos los equipos, pero eso será la semana que viene. Así que muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.